Antioquia, un territorio con tensiones y muchos potenciales, un sistema urbano regional desarticulado, informalidad en la tenencia de la tierra, grandes proyectos que pueden generar situaciones de incompatibilidad con el medio ambiente y la sociedad, áreas protegidas y ecosistemas estratégicos en peligro de deterioro ambiental, 78 territorios colectivos de comunidades indígenas y negras, amenazas naturales que ponen en situación de riesgo a comunidades e infraestructuras, un peso demográfico excesivo en las zonas urbanas, agrupando en estas un 77.3% de la población total del departamento, con una excesiva concentración en el Valle de Aburrá frente a un 22.7% de población rural. ¿Qué hacer? Bajo este escenario, Antioquia presenta desequilibrios y a la vez una oportunidad para el desarrollo territorial. Para esto se han creado los LOTA, Lineamientos de Ordenación Territorial para Antioquia, que proponen la articulación entre subregiones, municipios y el área metropolitana del Valle de Aburrá, ejecución de políticas para regular y equilibrar la tenencia de la tierra entre sectores y poblaciones, una regulación permanente de las actividades económicas y mitigación de impactos con enfoque diversificado, evaluación, políticas eficaces para la protección del ecosistema regional, validación de las políticas de autonomía de las entidades territoriales colectivas, fortalecimiento del campo y de las otras áreas de urbanización en abastecimiento de ofertas y servicios para la población. Para el logro de este panorama de políticas integradas entre las áreas rurales y urbanas del departamento, se estableció una alianza administrativa entre 3 entidades que se denominó la Comisión Tripartita. La Comisión Tripartita es un acuerdo de voluntades entre 3 entidades, la Gobernación de Antioquia, el área metropolitana del Valle de Aburrá y el municipio de Medellín, y nace por la voluntad de 3 dirigentes, pero en cabeza del señor gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en ese entonces, el alcalde de Medellín, Sergio Fajardo Valderrama, en esa época, y el director del área metropolitana. Para el departamento de Antioquia, la importancia radica en tener un aliado muy importante, que es el municipio de Medellín, que es el líder del desarrollo de toda esta región, en compañía de una entidad como el área metropolitana, que aglutina 9 municipios más uno adicional, que es el municipio de Envigado, en una estrategia por compartir experiencias, trabajar en la solución de problemas que le competen a ambos territorios. Para el caso de Antioquia, es poder transferir la experiencia que se tiene desde el municipio, desde el Valle de Aburrá, en la solución de problemas críticos en el resto de las subregiones de Antioquia. La formulación de los lineamientos de ordenación territorial para el departamento de Antioquia ha sido un proceso continuo que se empezó a formalizar en la primera fase de los LOTA, donde se avanzó en la identificación de grandes temas de ordenación territorial en un marco de reconocimiento de intereses de distintos sectores sociales y económicos, concretando, a partir de una negociación, una estructura territorial. Un lineamiento de ordenamiento territorial entonces reúne todo lo que el gobierno departamental, los gobiernos municipales y las entidades de carácter regional pueden hacer en materia normativa, en materia de política pública, en materia de proyectos de intervención, para atender las tensiones territoriales, para minimizar los efectos de las tensiones territoriales y para maximizar, para mejor aprovechar las potencialidades del territorio departamental y de las relaciones de frontera que se han venido consolidando a lo largo de la historia del departamento. La idea de trabajar unos lineamientos de ordenación territorial para Antioquia viene como desde un proceso de planificación que se adelantó desde los años 90, donde en diferentes ejercicios lo que se detectó es que el departamento presenta una gran inequidad territorial, social, porque se encuentra que básicamente está todo concentrado en una región central y unas zonas periféricas muy marginadas. De esto se ha visto la necesidad entonces de tener instrumentos de planificación que busquen romper esta estructura y hacer un territorio, un departamento más equitativo. Entre los productos que se logró conseguir con la fase 1 de los LOTA podemos destacar 3. 1, un escenario territorial de referencia
que constituye los elementos más estructurantes del territorio, desde el punto de vista de lo físico-natural y de lo construido. A este escenario territorial de referencia se le asocian unos lineamientos que llamamos de tipo estratégico. Otro producto fue la zonificación funcional del territorio. Esta zonificación se logra con base en roles productivos sobre el territorio, donde los actores convocados presentaron estos intereses del territorio, donde esto se concreta finalmente en lo que llamamos el mapa de usos preferentes o la zonificación de usos preferentes del territorio. La configuración de asociaciones entre entidades territoriales debe concebirse como la primera estrategia para la conformación en el mediano o largo plazo de regiones de planeación y gestión que permitan promover y aplicar principios para articular las acciones administrativas entre los distintos niveles territoriales del Estado. La fase 2 de los lineamientos de ordenación territorial surgen a partir de la fase 1, que se constituyó como un estudio o una propuesta pública de ordenación territorial que se trabajó más con los actores subregionales públicos. Es un proceso que queda abierto. Las nuevas condiciones también de nuestro medio y las características hacen también o crean la necesidad de la revisión o actualización del OTA 1 en términos de que han surgido unos nuevos megaproyectos como autopistas de la montaña, como la necesidad también de tener un marco de ordenamiento territorial departamental para la revisión de los planes de ordenamiento y en últimas y tal vez la más importante, la nueva ley orgánica de ordenamiento territorial que le da nuevas competencias al departamento para organizar y hacer su ordenamiento territorial. La Ley 1454 del 2011 o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial desarrolla aspectos centrales concernientes al ordenamiento territorial, no solamente como organización político-administrativa del Estado, sino también como ordenación del espacio físico. En este sentido, define el departamento como una instancia de concertación entre los distintos niveles territoriales, pero además le otorga precisas facultades no solamente para definir directrices de ordenamiento territorial, sino además para adoptar planes de ordenamiento territorial para la totalidad o para porciones específicas del territorio departamental. La planeación del desarrollo departamental no puede simplemente repetir respuestas y fórmulas del pasado. Se requiere innovar en los discursos, en los análisis y en las decisiones para superar una condición que se torna dramática para Antioquia si se considera que todo el contexto descrito tiende a agravarse, aún en medio de la buena gestión de sucesivos gobiernos departamentales. La metodología del OTA se basó en dos conceptos, el concepto de tensión territorial y el concepto de potencialidad del territorio. Esos dos conceptos se conjugan para identificar áreas de la jurisdicción del departamento de Antioquia o de las fronteras territoriales en donde están ocurriendo procesos que ameritan una intervención de planificación. Una tensión territorial es la manifestación de intereses diversos sobre un mismo territorio, sobre una misma porción territorial. Por ejemplo, en las mismas áreas que se quieren conservar puede haber intereses de explotación maderera, de extracción minera. Las principales tensiones están asociadas a los intereses de conservación de la naturaleza, es decir, a la consolidación de áreas protegidas, actividad minera, actividad agropecuaria, presencia de actividades extractivas del bosque, pero también las principales tensiones están asociadas a la expansión urbana que compite, por ejemplo, con áreas para el desarrollo agrícola o pecuario, o a la actividad pecuaria que compite por áreas para la conservación. También hay un grupo importante de tensiones relacionadas con la presencia de títulos mineros, actividades extractivas y actividades de producción agraria en territorios de minorías étnicas, tanto tierras de comunidades negras como resguardos indígenas. Las potencialidades de Antioquia pasan por grandes posibilidades de generación hidroeléctrica, por muchas posibilidades de extracción minera, por áreas que incluso permitirían actividades agrícolas de tipo industrial, de tipo intensivo.
problema que enfrentan los lineamientos de ordenamiento territorial es que no siempre las potencialidades naturales del territorio coinciden con los comportamientos culturales, con los comportamientos históricos o con las posibilidades de las comunidades de acceder a esas potencialidades del territorio. Tras un diálogo ampliado que dio lugar a la propuesta y desarrollo metodológico, se concretó un plan de gran pertinencia y rigor técnico, cuya utilidad dependerá de la seriedad y apertura del debate público que se siga promoviendo en adelante. En este sentido, los resultados de la divulgación de los LOTA fase 2 deben contribuir a ampliar dicho diálogo y las propuestas en torno a la mejor organización territorial para el departamento, que será producto de un orden social más justo y de una valoración cada vez mayor de la afortunada geografía de este departamento. Las universidades se involucran en la ordenación territorial buscando poner al servicio de las tareas de gobierno todo el bagaje de la academia, del conocimiento que existe sobre la sociedad y sobre las regiones, en este caso el departamento de Antioquia, y tanto como sobre sus potencialidades como sus tensiones, problemas e interacciones. El desarrollo de los LOTA en su segunda fase buscaba recoger las experticias de las diferentes universidades de la ciudad. En Antioquia se realizó este proceso de LOTA fase 2 con el convencimiento de que la planificación y promoción del desarrollo, como función que por constitución les ha sido asignada a los departamentos, no puede ser completa ni integral si no tiene la perspectiva del ordenamiento de su territorio. Por tal razón, el incentivo al proceso de los lineamientos le va a permitir al departamento tener avanzado un ejercicio que hoy se reconoce como necesario. La estrategia de gestión para la implementación de los lineamientos de ordenación territorial para Antioquia está compuesta tanto por los instrumentos que proporciona el ordenamiento jurídico que habilitan y validan la actividad de las distintas autoridades administrativas sobre el territorio, como por el conjunto de acciones de política pública y de gestión territorial concreta que deben ser efectuadas para potencializar el desarrollo territorial antioqueño, la diversidad geográfica y social y para revertir las tendencias negativas del territorio. Los instrumentos de política pública son básicamente políticas públicas que el departamento debe o bien formular o bien consolidar a partir de algunas ya existentes, como por ejemplo la formulación de una política pública para la protección de la población campesina, la consolidación de la política pública existente para la protección de los territorios ancestrales de comunidades indígenas y negras, o la definición de una política pública para la formulación de tierras, o la formulación de una política pública en materia de minería. Los instrumentos de carácter normativo básicamente parten de los desarrollos legislativos recientes más importantes, especialmente la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que aportan elementos o instrumentos de carácter normativo, de carácter administrativo para el desarrollo e implementación de los lineamientos. En tercer lugar, los instrumentos de carácter programático constituyen acciones técnicas y de carácter administrativo que deben ser desarrolladas para efectos de la implementación de los lineamientos a corto plazo. Esta nueva mirada a la construcción de la región antioqueña que aportan los LOTA fase 2 permitirá superar el viejo esquema de la ruralidad periférica y el centro urbano metropolitano como motor de la vida regional que se impuso desde el siglo XIX. En el marco de la planeación geoestratégica del departamento, se cuestionan las viejas nociones del espacio como unidad cartográfica y del desarrollo económico como único indicador del bienestar de las poblaciones y se incluyen en él las diversas complejidades del tejido socioambiental. LOTA se propone establecer para Antioquia las líneas de actuación territorial que permitan revertir las tendencias negativas en la organización territorial y potenciar la diversidad geográfica y social del departamento a través de propuestas que lleven a una estructura de ordenación más equilibrada y capaz de responder por la infraestructura que requieren los proyectos económicos, la reproducción social y cultural en todas las subregiones de Antioquia, tanto a partir de sus valores propios como de los proyectos nacionales y de los pulsos de la globalización económica y cultural.